Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9 y el versículo 19, dice lo siguiente: Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Aquí Nehemías hace referencia en este momento del libro a la experiencia de Israel en el desierto. El desierto, sin duda, es un lugar donde el Señor nos lleva continuamente en nuestra vida. Nos lleva cuando es necesario, cuando tenemos cosas que aprender, que ver, que tratar. El desierto es un lugar vacío, es un lugar donde estamos expuestos al calor, a altas temperaturas durante el día, a bajas temperaturas durante la noche. Estamos expuestos a cualquier tipo de ataque. Ahí no hay lugar donde esconderse. Y es un lugar donde también algo con que cubrir las necesidades, sea de comer, sea de beber, escasean. Y en un lugar así es donde Dios saca a su pueblo, donde Dios nos saca para tratar, para estar con cada uno de nosotros. El pueblo de Israel había vivido una gran liberación. Habían salido con prodigios, con señales de Egipto. Al poco tiempo, habían experimentado ver cómo el mar rojo se abría. Cosas milagrosas, pero al poco tiempo ya, allí el Señor iba a tratar con ellos. Y en el desierto, particularmente, el Señor trata dos cosas con nosotros. Enseguida, al poco de salir, el Señor probó su fe. El desierto es un lugar para probar nuestra fe, un lugar donde no tenemos nada en que apoyarnos, un lugar donde solo estamos nosotros y Dios, un lugar donde como comentaba al principio, un lugar donde no hay donde esconderse, un lugar donde ser tú con todas tus circunstancias, con todas tus mochilas, con todos tus problemas, con todas aquellas cosas que arrastramos, y un lugar donde presentarse sola y exclusivamente en la presencia de Dios. Un lugar donde Él va a probar y ver si realmente confiamos en Él. En un lugar donde cualquier provisión, donde cualquier guía viene de su parte. Leíamos en el versículo de Nehemías que por sus muchas misericordias, por esa misericordia del Señor, en esos momentos de desierto, Él primeramente no nos abandona. Y Él proveyó en ese momento una columna de nube que nunca se apartó de ellos. Nunca se apartó. ¿Para qué? Para guiarlos en el camino, para mostrarles el lugar por donde tenían que ir, el lugar por el que tenían que transitar, el camino a seguir para llegar al lugar donde el Señor quería. Y la columna de fuego, la cual les alumbró el camino por el cual debían de ir. El Señor dio guía y luz para ver el camino que ellos tenían que seguir. Cuando estamos en el desierto necesitamos precisamente ver eso en nuestras vidas. Un camino cierto a seguir y algo que esté iluminado para ver por dónde tenemos que pasar. Eso es lo que provee el Señor. Allí lo proveyó por medio de esa columna de nube, esa columna de fuego. Pero el Señor ha puesto dentro de ti y dentro de mí su Espíritu Santo, que hace realmente ese trabajo, quien nos guía, quien nos muestra el camino, quien nos enseña todas aquellas cosas que Dios nos ha concedido, que nos habla directamente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que hace que veamos aquellos problemas que estamos teniendo, aquellos pecados que quizás estamos cometiendo para que podamos abandonarlos. Y es en un lugar, como en el desierto, donde eso tiene que ser tratado. Porque en otros lugares, mientras andamos con la rapidez de la vida, arriba, abajo, constantemente, nos olvidamos de todo eso.
y todo lo que es tratado en el desierto no sería tratado en otro lugar. Primeramente, hemos visto que el Señor nos saca para probar nuestra fe. ¿Realmente confías en mí?, dice el Señor. Vez tras vez en la Escritura habla de que el Señor le sacó al desierto para probar lo que había en su corazón. En ese lugar solamente Dios podía sostenerles, solamente Dios podía alimentarles, solamente Dios podía guiarles. Cuando estás en un desierto y no tienes ni una brújula, no sabes, todo te parece igual, todos los caminos parece que llevan al mismo sitio, no sabes para dónde vas y necesitas alguien que guíe, alguien que te marque el camino, alguien que alumbre el lugar por donde tienes que estar. Y el Señor lo hace por su gracia y por su misericordia. El desierto es su lugar del trato de Dios. Pero hay una segunda cosa. En el desierto el Señor trata nuestra fe, pero también en el desierto el Señor nos prepara para lo que tiene que venir. Y lo vemos directamente en la vida de Moisés. Moisés, una vez que estuvo esos 40 años en Egipto, en la casa del faraón, recibiendo las mejores enseñanzas, la mejor educación que podía haber, en un momento dado el Señor lo saca al desierto. Y ahí está 40 años más, guiando ovejas en el desierto. Parece que esto no tiene mucho sentido, pero el Señor le preparó en el medio en el que él tenía que actuar, guiando ovejas, pero después él tendría que llevar un rebaño de personas muchísimo más grande. Y es un lugar de escuchar a Dios, un lugar de ver, un lugar de aprender, un lugar de captar todo aquello que en lo que el Señor quiere formarnos para poder enfrentar lo que tenemos por delante. El mismo Elías sabemos que pasó del palacio del rey a un lugar desierto, donde no había nada y donde el Señor le alimentó por medio de los cuervos. Y ahí él tuvo que estar y escuchar y prepararse para lo que el Señor tenía para él. Entonces recordemos, el desierto es un lugar en el que vamos a tener que estar, en el que vamos a tener que pasar, un lugar al que el Señor nos va a llevar, pero siempre con un plan, siempre con un propósito. Es un lugar donde estar con Dios, un lugar donde tratar cosas, un lugar donde no nos podemos despistar con otras cosas porque no hay nada. Un lugar donde no encontramos muchas veces salida, donde no sabemos cómo enfrentar, donde no conocemos el camino, pero un lugar donde descansar en Dios, un lugar donde escucharle, un lugar donde Dios tiene la oportunidad de sacar todas aquellas cosas que tiene que sacar, probar si realmente confiamos o no en Él, porque en ese lugar solamente Dios puede hacerlo todo. En todo lugar solamente Dios puede hacerlo todo, pero en otros lugares, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro andar diario, pensamos que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. En el desierto no. Pero Él te muestra que en cualquier lugar, y principalmente ahí, es Él quien guía, es Él quien dirige, es Él quien muestra el camino. Pero también, como decíamos, es un lugar para aprender. Un lugar para aprender y captar aquello que el Señor nos quiere enseñar para que podamos afrontar lo próximo que vendrá en nuestra vida. Entonces, no eches por tierra, sino que aprovecha los momentos en el desierto. Parecen momentos tristes, momentos donde no hay nada, pero son momentos necesarios y tremendamente provechosos para nuestra vida. El Señor te llevará ahí, pero el Señor, por su misericordia, Él te guiará por el camino que tienes que seguir y te dará luz para que tus pasos sean firmes y siempre en la dirección y el plan del Señor. Y demos gracias a Dios por esos momentos que el Señor tiene preparados para nosotros. Confía en el Señor, tu fe va a ser probada, aprende, escucha, capta lo que Él tiene para ti. Señor, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias porque tú te ocupas de nosotros y sabemos que esos momentos en el desierto son necesarios, Señor. Momentos en los que nos dejas solos, Señor. Momentos en los que no sabemos qué hacer, ni por dónde ir, ni cómo enfrentar muchas cosas. Pero momentos en los que tú, primeramente, quieres probar nuestra fe. Quieres ver si realmente confiamos o no confiamos en ti. Si dejamos todas nuestras cargas, Señor, en ti. Y nos muestras que solamente tú eres quien puedes guiar y dirigir nuestras vidas. Pero gracias, Señor, porque es un sitio de aprender. Es un sitio donde tú
preparas nuestras vidas a solas con nosotros para que podamos enfrentar y vivir lo que tenemos por delante. Señor, queremos alabarte y bendecirte y, Señor, pedirte por este día, que tú nos dirijas. Y yo te pido por todas esas personas que quizás en este momento están pasando por el desierto, Señor, que puedan aprovechar este tiempo, porque sin duda todo en ti tiene un propósito de bien para nosotros, un propósito de bendición y un propósito de gloria y honra para ti. Te alabamos y te bendecimos y ponemos este día en tus manos. En el nombre de Jesús, que el Señor nos bendiga.